¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar de bichectomía, recuperación y cuidados. Quédate. Bien, soy el doctor Carlos Rosales, otorrinolaringólogo experto en cirugía plástica facial. Si es la primera vez que estás en este canal, bienvenido. Aquí vamos a estar hablando de bichectomía, rinoplastia, párpados y otras cirugías plásticas de la cara. Entonces no te despegues, ¿vale? El día de hoy toca el tema de la recuperación de una bichectomía. Entonces, antes que nada tienes que saber que como somos muchos cirujanos y venimos de muchas escuelas, a veces los cuidados que recomendamos pueden variar un poco. Lo iré mencionando conforme a cada uno de estos, ¿vale? Si tú vas a hacerte una bichectomía, pues seguro te interesa saber qué es lo que sigue, ¿no? Qué cuidados vas a tener y qué puedes esperar. Bien, primero que nada tienes que saber que el día de tu cirugía no debe haber tanta inflamación, sobre todo en las primeras horas. Sin embargo, ya por la noche, si te la hiciste en la mañana, ya vas a observar que tus mejillas empiezan a inflamar. Si un lado hubo un poquito más de manipulación, ese lado se va a inflamar más que el otro, ¿ok? Para el segundo y tercer día después de tu bichectomía es cuando más vas a ver inflamación en tus mejillas, como si te hubieran sacado una muela o como los pequeños ratones hámsters que se meten algo así. Es normal, de eso es normal, no te vayas a asustar. Ahora, ¿qué recomendaciones tengo para ti en este aspecto? Tienes que aplicarte hielo, ¿vale? Tienes que aplicarte frío local. El día más importante es el primer día, pero los siguientes días, 2, 3, hasta el día 5, yo recomiendo a mis pacientes que se apliquen frío local, ¿ok? Tu aseo de los dientes debe ser normal, cauteloso pero normal. Y no debes hacer enjuagues bucales. Esto porque como abrimos un espacio por dentro, yo pienso que si tú te haces un enjuague bucal, puedes forzar la entrada de saliva hacia el espacio que acabamos de cerrar con los puntos. Entonces, yo no recomiendo que se hagan enjuagues bucales, aunque he visto en páginas y en otros videos que sí lo recomiendan, dependerá de cada cirujano, ¿vale? ¿Qué más? Te voy a dar algunos medicamentos, te voy a dar antibiótico y te voy a dar analgésico. Normalmente solo duran 5 días, ¿ok? No debes exponerte al sol ni a la estufa, sobre todo los primeros 3 días. Estos 3 días tienes que estar en reposo y tranquilo. Por eso es que yo la mayoría de mis bichectomías las recomiendo hacerlas el viernes por la mañana, para que así mis pacientes descansen viernes, sábado y domingo y el lunes ya puedan presentarse a su escuela o a su trabajo sin mayor problema. Toda la primera semana no deben hacer ejercicio. Después de los 7 días yo ya les recomiendo que hagan ejercicio. Ahora, en cuanto a la dieta, también es un tema muy polémico. Yo realmente les dejo una dieta completa, nada más que no me coman cosas calientes o irritantes o picantes. Pero fuera de eso pueden comer cosas duras o suaves. Para mí no hay ningún problema. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué más? Ya hablamos de ejercicio, comida, medicamentos. Ya. Bien, también dormir semisentado es recomendable, sobre todo los primeros 3 días. Ahora, hay otro tema polémico. Hay pacientes a los que les recomiendan, y yo he visto videos, por ejemplo, en TikTok, que les dejan un vendaje, a veces con unas gasas aquí. Bueno, yo me imagino que el cirujano hizo tal vez una incisión muy grande o una disección muy grande, pero las cirugías que yo hago son mínimamente invasivas. Hago la incisión con radiofrecuencia, que es casi como si fuera un láser. Abro el pequeño músculo con el mismo radiofrecuencia y de ahí nada más saco la bolsita. Entonces realmente es muy poquito. De tal manera que yo no recomiendo ni dejo a mis pacientes ningún vendaje, ni ninguna férula, ni nada. Los pacientes se van sin gasas y nada. Como entraron, salen, ¿vale? Sí les pido que vengan en ayuno, pero en cuanto salen de aquí, de la cirugía, yo les recomiendo que ya puedan comer y todo lo demás, ¿vale? Les dejo una gelatina, un jugo para empezar y luego ya su comida normal. Entonces, bueno, estos son los principales cuidados de una bichectomía. Espero les haya gustado este video y me den like. Si tienen algún comentario o sugerencia pueden dejarlo aquí abajo, con mucho gusto lo voy a responder. Y si quieren ver resultados de antes y después, no olviden seguirme en Instagram o Facebook, que ahí estoy subiendo fotos cada semana de pacientes de bichectomía, rinoplastia y otras cirugías. Se despide el doctor Carlos Rosales, que estén muy bien.